El problema de los géneros discursivos, M. Bakhtin. 1. Planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos. Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales y escritos, concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas por su composición o estructuración. Los tres momentos mencionados, el contenido, temática, el estilo y la compasión, están vinculados en la totalidad del enunciado. Cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Aparte hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de los géneros discursivos, orales y escritos. Efectivamente, debemos incluir en los géneros discursivos tanto las breves réplicas de un diálogo cotidiano, como un relato. Asimismo, allí entraría un decreto extenso y detallado, el repertorio bastante variado de los oficios burocráticos. Pero desde la antigüedad clásica hasta nuestros días estos géneros se han examinado dentro de su especificidad literaria y artística, en relación con sus diferencias dentro de los límites de lo literario y no como determinados tipos de enunciados que se distinguen de otros tipos, pero que tienen una naturaleza verbal, lingüística, común. El problema lingüístico general del enunciado y de sus tipos casi no se ha tomado en cuenta. De ninguna manera se debe subestimar la extrema heterogeneidad de los géneros discursivos y la consiguiente dificultad de definición de la naturaleza común de los enunciados. Sobre todo hay que prestar atención a la diferencia entre géneros discursivos primarios, simples, y secundarios, complejos. Tal diferencia no es funcional. Los géneros discursivos secundarios, complejos, a saber, novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, etc., surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita, comunicación artística, científica, sociopolítica, etc. En el proceso de su formación, estos géneros absorben y reelaboran diversos géneros discursivos primarios, simples, constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los géneros complejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter especial, pierden su relación inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros. La novela en su totalidad es un enunciado, igual que las réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular, todos poseen una naturaleza común, pero, a diferencia de estas, aquello es un enunciado secundario, complejo. La diferencia entre los géneros primarios y secundarios, ideológicos, es extremadamente grande y es de fondo. Sin embargo, por lo mismo la naturaleza del enunciado debe ser descubierta y determinada mediante un análisis de ambos tipos. Únicamente bajo esta condición la definición se adecuaría a la naturaleza complicada y profunda del enunciado y abarcaría sus aspectos más importantes. El estudio de la naturaleza del enunciado y de la diversidad de las formas genéricas de los enunciados en diferentes esferas de la actividad humana tiene una enorme importancia para casi todas las esferas de la actividad humana, tiene una enorme importancia para casi todas las esferas de la lingüística y la filología. Una noción clara acerca de la naturaleza del enunciado en general y de las particularidades de diversos tipos de enunciados, tanto primarios como secundarios, o sea de diferentes géneros discursivos, es necesaria, según nuestra opinión, en cualquier orientación específica del enunciado. El lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. El enunciado es núcleo problemático de extrema importancia. Analicemos por este lado algunas esferas y problemas de la lingüística. Ante todo, la estilística. Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formas típicas de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral o escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual y, por lo tanto, puede reflejar la individualidad del hablante, es decir, puede poseer un estilo individual. Pero no todos los géneros son igualmente susceptibles a semejante reflejo de la individualidad del hablante en el lenguaje del enunciado. Los más productivos en este sentido son los géneros literarios.
Las condiciones menos favorecedoras para el reflejo de lo individual en el lenguaje existen en aquellos géneros discursivos que requieren formas estandarizadas. En la gran mayoría de los géneros discursivos, salvo los literarios, un estilo individual no forma parte de la intención del enunciado, no es su finalidad única, sino que resulta ser, por decirlo así, un epifenómeno del enunciado, un producto complementario de este. El vínculo orgánico e indisoluble entre el estilo y el género se revela claramente en el problema de los estilos lingüísticos o funcionales. En realidad, los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilos genéricos de determinadas esferas de la actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y se replican sus propios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera dada. Una función determinada, científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana, y unas condiciones determinadas, específicas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados. El estilo está indisolublemente vinculado a determinadas unidades temáticas y, lo que es más importante, a determinadas unidades composicionales. El estilo entra como elemento en la unidad genérica del enunciado. No existe una clasificación generalmente reconocida de los estilos de la lengua. Los autores de las clasificaciones infringen a menudo el requerimiento lógico principal de la clasificación, la unidad de fundamento. Las clasificaciones resultan ser extremadamente pobres e indiferenciadas. También influye la ausencia de una clasificación bien pensada de los géneros discursivos según las esferas de la praxis, así como de la distinción, muy importante para la estilística, entre géneros primarios y secundarios. La separación entre los estilos y los géneros se pone de manifiesto de una manera especialmente nefasta en la elaboración de una serie de problemas históricos. Los cambios históricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los cambios de los géneros discursivos. La lengua literaria representa un sistema complejo y dinámico de estilos. Los enunciados y los tipos, es decir, los géneros discursivos, son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. En cada época del desarrollo de la lengua literaria, son determinados géneros los que dan el tono, y estos no solo son géneros secundarios, literarios, periodísticos, científicos, sino también primarios, ciertos tipos de diálogo oral, diálogos de salón, íntimos, de círculos cotidianos, familiares. Cualquier extensión literaria por cuenta de diferentes estratos extraliterarios de la lengua nacional está relacionada inevitablemente con la penetración, en todos los géneros, de la lengua literaria. Al acudir a los correspondientes estratos no literarios de la lengua nacional, se recurre inevitablemente a los géneros discursivos en los que se realizan los estratos. La transición de un estilo de un género a otro no solo cambia la entonación del estilo en las condiciones de un género que no le es propio, sino que destruye o renueva el género mismo. Así, pues, tanto los estilos individuales como aquellos que pertenecen a la lengua tienden hacia los géneros discursivos. Sin embargo, la cuestión metodológica general, que es de fondo, acerca de las relaciones el léxico y la gramática, por un lado, y entre el léxico y la estilística, por otro, desemboca en el mismo problema del enunciado y de los géneros discursivos. Se puede decir que la gramática y la estilística convergen y se bifurcan dentro de cualquier fenómeno lingüístico concreto. Si se analiza tan solo dentro del sistema de la lengua, se trata de un fenómeno gramatical, pero si se analiza, dentro de la totalidad, de un enunciado individual o de un género discursivo, es un fenómeno de estilo. El estudio de la naturaleza del enunciado y de los géneros discursivos tiene, a nuestro parecer, una importancia fundamental para rebasar las nociones simplificadas acerca de la vida discursiva, acerca de la llamada corriente del discurso. Es más, el estudio del enunciado como de una unidad real de la comunicación discursiva permitirá comprender de una manera más correcta la naturaleza de las unidades de la lengua, como sistema, que son la palabra y la oración. 2. El enunciado como unidad de la comunicación discursiva. Diferencia entre esta unidad y las unidades de la lengua, palabra y oración. La lingüística del siglo XIX, comenzando por Wilhelm von Humboldt, sin negar la función comunicativa de la lengua, la dejaba de lado como algo accesorio. En el primer plano estaba la función de la generación del pensamiento independiente de la comunicación. A pesar de las diferencias en el enfoque de esta función entre varios teóricos, su esencia se reduce a la expresión del mundo individual del hablante.
Se propusieron y continúan proponiéndose otros enfoques de las funciones del lenguaje, pero lo más característico de todo sigue siendo el hecho de que se subestima, si no se desvaloriza por completo, la función comunicativa de la lengua que se analiza desde el punto de vista del hablante, como si hablase solo sin una forzosa relación con otros participantes de la comunicación discursiva. La pluralidad de los hablantes, que son otros en relación con cada hablante determinado, carece de importancia. En la lingüística hasta ahora persisten tales ficciones como el oyente y el que comprende, los compañeros del hablante, la corriente discursiva única, etc. Estas ficciones dan un concepto absolutamente distorsionado del proceso complejo, multilateral y activo de la comunicación discursiva. Toda compresión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un carácter de respuestas, a pesar de que el grado de participación puede ser variado. Toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la genera. El oyente se convierte en hablante. Una compresión pasiva del discurso percibido es tan solo un momento abstracto de la comprensión total y activa que implica una respuesta y se actualiza en consiguiente respuesta en voz alta. Los géneros de la compleja comunicación cultural cuentan precisamente con esta activa comprensión de respuesta de la acción retardada. Todo lo que estamos exponiendo aquí se refiere, con las correspondientes variaciones y complementaciones, al discurso escrito y leído. Así, pues, toda compresión real y total tiene un carácter de respuesta activa y no es sino una fase inicial y preparativa de la respuesta. Es más, todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida, cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones. Todo enunciado es un eslabón en la cadena de otros enunciados. En la lingüística, esquemas abstractos, aunque no se presentan como un reflejo de la comunicación discursiva real, tampoco se completan con un señalamiento acerca de una mejor complejidad del fenómeno real. El esquema falsea el cuadro efectivo de la comunicación discursiva. El mismo menosprecio del papel activo del otro en el proceso de comunicación discursiva, así como la tendencia de dejar de lado este proceso, se manifiesta en el uso poco claro y ambiguo de tales términos como discurso o corriente discursiva. Estos términos intencionalmente indefinidos suelen designar aquello que está sujeto a una división en unidades de lengua, que se piensan como sus fracciones, fónicas y significantes. Sin embargo, si falta definición y claridad en aquello que suelen subdividir en unidades de la lengua, en la definición de estas últimas también se introduce confusión. La falta de una definición terminológica, y la confusión que reinan en un punto tan importante, desde el punto de vista metodológico, para el pensamiento lingüístico, son resultado de un menosprecio hacia la unidad real de la comunicación discursiva que es el enunciado. Porque el discurso puede existir en la realidad tan solo en forma de enunciados concretos pertenecientes a los hablantes o sujetos del discurso. El discurso siempre está vertido en la forma del enunciado que pertenece a un sujeto discursivo determinado y no puede existir fuera de esta forma. Por más variados que sean los enunciados según su extensión, contenido, composición, todos tienen fronteras muy bien definidas. Las fronteras de cada enunciado como unidad de la comunicación discursiva se determinan por el cambio de los sujetos discursivos, es decir, por la alteración de los hablantes. El enunciado no es una unidad convencional, sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos discursivos, y que termina con el hecho de ceder la palabra al otro. Esta alteración de los sujetos discursivos, que constituye las fronteras precisas de los enunciados, adopta, en diversas esferas de la praxis humana y de la vida cotidiana, formas variadas según distintas funciones del lenguaje, diferentes condiciones y situación de la comunicación. Este cambio de sujetos discursivos se observa de una manera más simple y obvia en un diálogo real, donde los enunciados de los interlocutores, dialogantes, llamados réplicas, se sustituyen mutuamente. Cada réplica, por más breve e intermitente que sea, posee una conclusión específica. Las relaciones entre enunciados enteros no se someten a una gramaticalización porque, repetimos, son imposibles de establecer entre las unidades de la lengua, ni a nivel del sistema de la lengua, ni dentro del enunciado. En los géneros discursivos secundarios, sobre todo los géneros relacionados con la oratoria, nos encontramos con algunos fenómenos que aparentemente contradicen a nuestra última tesis. Pero en todos estos casos,
las relaciones que se establecen entre los géneros primarios reproducidos, a pesar de ubicarse dentro de los límites de un solo enunciado, no se someten a la gramaticalización y conservan su naturaleza específica, que es fundamentalmente distinta de la naturaleza de las relaciones que existen entre palabras y oraciones en el enunciado. Aquí, aprovechando el diálogo y sus réplicas, es necesario explicar previamente el problema de la oración como unidad de la lengua, a diferencia del enunciado como unidad de la comunicación discursiva. Lo que nos importa es definir exactamente la relación entre la oración y el enunciado. El hecho de que los límites de una oración como unidad de la lengua jamás se determinan por el cambio de los sujetos discursivos. La oración es una idea relativamente concluida que se relaciona de una manera inmediata con otras ideas de un mismo hablante dentro de la totalidad de su enunciado. Al concluir la oración, el hablante hace una pausa para pasar luego a otra idea suya que continúe, complete, fundamente a la primera. El contexto de una oración viene a ser un contexto del discurso de un mismo sujeto hablante. La oración no se relaciona inmediatamente y por sí misma con el contexto de la realidad extraverbal, situación, ambiente, prehistoria, y con los enunciados de otros ambientes, sino que se vincula a ellos a través de todo el contexto verbal que la rodea, es decir, a través del enunciado en su totalidad. La oración como unidad de la lengua carece de todos esos atributos, no se delimita por el cambio de los sujetos discursivos, no tiene un contacto inmediato con la realidad, con la situación extraverbal, ni tampoco se relaciona de una manera directa con los enunciados ajenos. No posee una plenitud del sentido ni una capacidad de determinar directamente la postura de respuesta del otro hablante, es decir, no provoca una respuesta. La oración como unidad de la lengua tiene una naturaleza gramatical, límites gramaticales, conclusividad y unidad gramaticales. La gente no hace intercambio de oraciones ni de palabras en un sentido estrictamente lingüístico, ni de conjuntos de palabras. La gente habla por medio de enunciados, que se construyen con la ayuda de las unidades de la lengua que son palabras, conjunto de palabras, oraciones, unidades de la lengua que son palabras, conjunto de palabras, oraciones. El enunciado puede ser constituido tanto por una oración como por una palabra, es decir, por una unidad del discurso, principalmente, por una réplica del diálogo, pero no por eso una unidad de la lengua se convierte en una unidad de la comunicación discursiva. La falta de una teoría bien elaborada del enunciado como unidad de comunicación discursiva lleva a una diferenciación insuficiente entre la oración y el enunciado y a menudo a una completa confusión entre ambos. Una obra, igual que una réplica del diálogo, está orientada hacia la respuesta de otros, hacia su respuesta comprensiva que puede adoptar formas diversas. Al mismo tiempo, igual que la réplica de un diálogo, una obra está separada de otras por las fronteras absolutas del cambio de los sujetos discursivos. Así, pues, el cambio de los sujetos discursivos que enmarca al enunciado y que crea su masa firme y estrictamente determinada en relación con otros enunciados vinculados a él, es el primer rasgo constitutivo del enunciado como unidad de la comunicación discursiva que lo distingue de las unidades de la lengua. Pasemos ahora a otro rasgo indisolublemente vinculado al primero. Este segundo rasgo es la conclusividad específica del enunciado. El carácter concluso del enunciado presenta una cara interna del cambio de los sujetos discursivos. Esta conclusividad es específica y se determina por criterios particulares. El primero y más importante criterio de la conclusividad del enunciado es la posibilidad de ser contestado. Este carácter de una totalidad conclusa propia del enunciado, que asegura la posibilidad de una respuesta, o de una compresión tácita, se determina por tres momentos o factores que se relacionan entre sí en la totalidad orgánica del enunciado. 1. El sentido del objeto del enunciado, agotado. 2. El enunciado se determina por la intencionalidad discursiva, o la voluntad discursiva del hablante. 3. El enunciado posee formas típicas, genéricas y estructurales de conclusión. Pasemos al tercer factor que es el más importante para nosotros: las formas genéricas estables del enunciado. La voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección de un género discursivo determinado. La elección se define por la especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del sentido del objeto o temáticas. Nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos, es decir, todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la totalidad, relativamente estables. Disponemos de un rico repertorio de géneros discursivos, orales y escritos.
Estos géneros discursivos no son dados casi como se nos da la lengua materna, que dominados libremente antes del estudio teórico de la gramática. Los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como lo organizan las formas gramaticales, sintáctica. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas y al oír el discurso ajeno adivinamos su género desde las primeras palabras. Las formas genéricas en las que plasmamos nuestro discurso, por supuesto, difieren de un modo considerable de las formas lingüísticas en el sentido de su estabilidad y obligatoriedad. Normatividad, para con el hablante. En general, las formas genéricas son mucho más ágiles, elásticas y libres en comparación con las formas lingüísticas. En este sentido, la variedad de los géneros discursivos es muy grande. La variedad de estos géneros se determina por la situación discursiva, por la posición social y las relaciones personales entre los participantes de la comunicación. Junto con semejantes géneros estandarizados, siempre han existido, desde luego, los géneros más libres de comunicación discursiva oral, géneros de pláticas sociales de salón acerca de temas cotidianos, sociales, estéticos y otros. Muchas personas que dominan la lengua de una manera formidable se sienten, sin embargo, totalmente desamparadas en algunas esferas de la comunicación, precisamente por el hecho de que no dominan las formas genéricas prácticas creadas por estas esferas. Cuanto mejor dominamos los géneros discursivos, tanto más libremente las aprovechamos, tanto mayor es la plenitud y claridad de nuestra personalidad que se refleja en este uso, cuando es necesario. Así pues, un hablante no solo dispone de las formas obligatorias de la lengua nacional, el léxico y la gramática, sino que cuenta también con las formas obligatorias discursivas, que son tan necesarias para una interpretación como las formas lingüísticas. Los géneros discursivos son, en comparación con las formas lingüísticas, mucho más combinables, ágiles, plásticas, pero el hablante tiene una importancia normativa, no son creados por él, sino que les son dados. Por eso un enunciado aislado, con todo su carácter individual y creativo, no puede ser considerado como una combinación absolutamente libre de formas lingüísticas. El menosprecio de los géneros discursivos como formas relativamente estables y normativas del enunciado hizo que los lingüistas, como ya se ha señalado, confundiesen el enunciado con la oración, lo cual llevaba a la lógica conclusión de que nuestro discurso se plasma mediante las formas estables y preestablecidas de oraciones. Al seleccionar determinado tipo de oración, no lo escogemos únicamente para una oración determinada, sino que elegimos el tipo de oración desde el punto de vista de la totalidad del enunciado que se le figura a nuestra imaginación discursiva y que determina la elección. Es el género elegido lo que preestablece los tipos de oraciones y las relaciones entre estas. Una de las causas de que en la lingüística se hayan subestimado las formas del enunciado es la extrema heterogeneidad de estas formas según su estructura y, sobre todo, según su dimensión, extensión discursiva. Todas estas unidades, artificiales y convencionales, resultan ser indiferentes al cambio de sujetos discursivos que tiene lugar en cualquier comunicación real, debido a lo cual se borran las fronteras más importantes que actúan en todas las esferas de la lengua y que son fronteras entre enunciados. A consecuencia de esto se cancela también el criterio principal, el del carácter concluso del enunciado como unidad verdadera de la comunicación discursiva, criterio que implica la capacidad del enunciado para determinar una activa posición de respuesta que adoptan otros participantes de la comunicación. La oración, en tanto que unidad de la lengua, carece de capacidad para determinar directa y activamente la posición responsiva del hablante. Tan solo al convertirse en un enunciado completo adquiere una oración esta capacidad. La oración, igual que la palabra, es una unidad significante de la lengua. Por eso cada oración aislada, por ejemplo, ya salió el sol, es perfectamente comprensible, es decir, nosotros comprendemos su significado lingüístico, su posible papel dentro del enunciado. Pero es absolutamente imposible adoptar, con respecto a esta oración, una postura de respuesta, a no ser que sepamos que el hablante expresó con ello cuanto quiso decir, que la oración no va precedida ni le siguen otras oraciones del mismo hablante. Pero en tal caso no se trata de una oración, sino de un enunciado pleno que consiste en una sola oración. Este enunciado está enmarcado y delimitado por el cambio de los sujetos discursivos y refleja de una manera inmediata una realidad extraverbal, la situación. Un enunciado semejante puede ser contestado. Pero si esta oración está inmersa en un contexto,
resulta que adquiere la plenitud de su sentido únicamente dentro de este contexto, es decir, dentro de la totalidad de un enunciado completo, y lo que puede ser contestado es este enunciado completo cuyo elemento significante es la oración. En todos los casos semejantes, la oración viene a ser un elemento significante de un enunciado completo, elemento que adquiere su sentido definitivo solo dentro de la totalidad. En el caso de que nuestra oración figure como un enunciado concluso, resulta que adquiere su sentido total dentro de las condiciones concretas de la comunicación discursiva. La oración, igual que la palabra, posee una conclusividad del significado y una conclusividad de la forma gramatical, pero la conclusividad de significado es de carácter abstracto y es precisamente por eso por lo que es tan clara, es el remate de un elemento, pero no la conclusión de un todo. La oración como unidad de la lengua, igual que la palabra, no tiene autor. Todo enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva, viene a ser una postura activa del hablante dentro de una u otra esfera de objetos y sentidos. La selección de los recursos lingüísticos y del género discursivo se define ante todo por el compromiso, o intención, que adopta un sujeto discursivo, o autor, dentro de cierta esfera de sentidos. El segundo aspecto del enunciado que determina su composición y estilo es el momento expresivo, es decir, una actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante con respecto al contenido semántico de su propio enunciado. En las diversas esferas de la comunicación discursiva, el momento expresivo posee un significado y un peso diferente, pero está presente en todas partes. Un enunciado absolutamente neutral es imposible. La lengua como sistema dispone, desde luego, de un rico arsenal de recursos lingüísticos, léxicos, morfológicos y sintácticos, para expresar la postura emotiva y evaluativa del hablante, pero todos estos medios, en tanto que recursos de la lengua, son absolutamente neutros respecto a una valoración determinada y real. Las palabras son de nadie, y por sí mismas no evalúan nada, pero pueden servir a cualquier hablante y para diferentes, e incluso contrarias valoraciones de los hablantes. Asimismo, la oración como unidad de la lengua es neutra, y no posee de suyo ningún aspecto expresivo, lo obtiene, o más bien, se inicia en él, únicamente dentro de un enunciado concreto. Conforme el contexto del enunciado, la oración, él ha muerto, puede expresar un matiz positivo, alegre, inclusive de júbilo. Asimismo, la oración, qué alegría, en el contexto de un enunciado determinado puede asumir un tono irónico o hasta sarcástico y amargo. Uno de los recursos expresivos de la actitud emotiva y valoradora del hablante con respecto al objeto de su discurso es la entonación expresiva que aparece con claridad en la interpretación oral. La entonación expresiva es un rasgo constitutivo del enunciado. No existe dentro del sistema de la lengua, es decir, fuera del enunciado. Existen los modelos de enunciados valorativos, es decir, los géneros discursivos valorativos, bastante definidos en la comunicación discursiva y que expresan alabanza, aprobación, admiración, reprobación, injuria. En una situación determinada, una palabra puede adoptar un sentido profundamente expresivo, convirtiéndose en un enunciado admirativo. En todos estos casos no tenemos que ver con la palabra como unidad de la lengua ni con el significado de esta palabra, sino con un enunciado concluso y con su sentido concreto, que pertenecen tan solo a este enunciado. El significado de la palabra está referido en estos casos a determinada realidad dentro de las igualmente reales condiciones de la comunicación discursiva. La entonación expresiva pertenece allí al enunciado, no a la palabra. Al seleccionar las palabras partimos de la totalidad real del enunciado que ideamos, pero esta totalidad ideada y creada por nosotros siempre es expresiva, y es ella la que irradia su propia expresividad, o, más bien, nuestra expresividad, hacia cada palabra que elegimos. Es justamente lo que tiene lugar en el proceso de la creación lingüística con la realidad concreta. Solo el contacto de la lengua con la realidad que se da en el enunciado es lo que genera la chispa de lo expresivo. Así, la emotividad, la evaluación, la expresividad, no son propias de la palabra en tanto que unidad de la lengua. Estas características se generan solo en el proceso del uso activo de la palabra en un enunciado concreto. El significado de la palabra en sí, como ya lo hemos señalado, carece de emotividad. No obstante, el problema está lejos de estar agotado por todo lo que acaba de exponerse. Al elegir palabras en el proceso de estructuración de un enunciado, muy pocas veces las tomamos del sistema de la lengua en su forma neutra, de diccionario. El género discursivo no es una forma lingüística,
sino una forma típica de enunciado. Como tal, el género incluye una expresividad determinada propia del género dado. Dentro del género, la palabra adquiere cierta expresividad típica. Los géneros corresponden a las situaciones típicas de la comunicación discursiva. Las palabras de la lengua no son de nadie, pero al mismo tiempo las oímos solo en enunciados individuales determinados. Los significados neutros, de diccionario, de las palabras de la lengua aseguran su carácter y la intercompresión de todos los que la hablan, pero el uso de las palabras en la comunicación discursiva siempre depende de un contexto particular. Por eso se puede decir que cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos, como palabra neutra de la lengua que no pertenece a nadie, como palabra ajena, llena de ecos, de los enunciados de otros, que pertenece a otras personas, y finalmente como mi palabra, porque, puesto que yo la uso en una situación determinada. Por eso la experiencia discursiva individual de cada persona se forma y se desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales ajenos. Esta experiencia puede ser caracterizada, en cierta medida, como proceso de asimilación, más o menos creativa, de palabras ajenas, y no de palabras de la lengua. Así, pues, la expresividad de las palabras no viene a ser la propiedad de la palabra misma en tanto que unidad de la lengua, y no deriva inmediatamente de los significados de las palabras, o bien representa una expresividad típica del género, o bien se trata de un eco del matiz expresivo ajeno e individual que hace a la palabra representar la totalidad del enunciado ajeno como determinada posición valorativa. Lo mismo se debe decir acerca de la oración en tanto que unidades de la lengua. La oración también carece de expresividad. Resulta que existen tipos de oraciones que suelen funcionar como enunciados enteros de determinados géneros típicos. Así, son oraciones interrogativas, exclamativas y órdenes. Otra observación. La oración como unidad de la lengua posee cierta entonación gramatical, pero no expresiva. Las entonaciones específicamente gramaticales son la conclusiva, la explicativa, la disyuntiva, la enumerativa, etc. Así, pues, el momento expresivo viene a ser un rasgo constitutivo del enunciado. El sistema de la lengua dispone de formas necesarias, es decir, de recursos lingüísticos, para manifestar la expresividad, pero la lengua misma y sus unidades significantes, palabras y oraciones, carecen, por su naturaleza, de expresividad, son nuestras. Por eso pueden servir igualmente bien para cualesquiera valoraciones, aunque sean muy variadas y opuestas. Por eso las unidades de la lengua asumen cualquier postura valorativa. En resumen, el enunciado, su estilo y su composición se determinan por el aspecto temática, de objeto y de sentido, y por el aspecto expresivo, o sea por la actitud valorativa del hablante hacia el momento temático. La estilística no comprende ningún otro aspecto, sino que solo considera los siguientes factores que determinan el estilo de un enunciado: el sistema de la lengua, el objeto del discurso y el hablante mismo y su actitud valorativa hacia el objeto. Todo enunciado concreto viene a ser un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva en una esfera determinada. Las fronteras mismas del enunciado se fina por el cambio de los sujetos discursivos. Los enunciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que saben uno del otro y se reflejan mutuamente. Estos reflejos recíprocos son los que determinan el carácter del enunciado. Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros enunciados con los cuales se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación discursiva. El enunciado, pues, ocupa una determinada posición en la esfera dada de la comunicación discursiva, en un problema, en un asunto, etc. Este último caso es muy típico e importante. En muchas ocasiones, la expresividad de nuestro enunciado se determina no únicamente, a veces no tanto, por el objeto y el sentido del enunciado, sino también por los enunciados ajenos emitidos acerca del mismo tema, por los enunciados que contestamos, con los que polemizamos. La expresividad de un enunciado nunca puede ser comprendida y explicada hasta el fin si se toma en cuenta nada más su objeto y su sentido. La expresividad de un enunciado siempre, en mayor o menor medida, contesta, es decir, expresa la actitud del hablante hacia los enunciados ajenos, y no únicamente su actitud hacia el objeto de su propio enunciado. Un enunciado está lleno de matices dialógicos, y sin tomarlos en cuenta es imposible comprender hasta el final el estilo del enunciado.
porque nuestro mismo pensamiento, filosófico, científico, artístico, se origina y se forma en el proceso de interacción y lucha con pensamientos ajenos, lo cual no puede dejar de reflejarse en la forma de la expresión verbal del nuestro. El discurso ajeno, pues, posee una expresividad doble, la propia, que es precisamente la ajena, y la expresividad del enunciado que acoge el discurso ajeno. Todo esto puede tener lugar, ante todo, allí donde el discurso ajeno se cita explícitamente y se pone de relieve, mediante comillas. Los ecos del cambio de los sujetos discursivos y de sus interrelaciones dialógicas se perciben en estos casos con claridad. Pero, además, en todo enunciado, en un examen más detenido realizado en las condiciones concretas de la comunicación, podemos descubrir toda una serie de discursos ajenos, semicultos o implícitos y con diferente grado de otredad. Por eso un enunciado revela una especie de surcos que representan ecos lejanos y apenas perceptibles de los cambios de sujetos discursivos. El enunciado, así, viene a ser un fenómeno muy complejo que manifiesta una multiplicidad de planos. Por supuesto, hay que analizarlo no aisladamente y no solo en su relación con el autor, el hablante, sino como eslabón en la cadena de la comunicación discursiva y en su nexo con otros enunciados relacionados con él. Cada enunciado aislado representa un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva. Sus fronteras son precisas y se definen por el cambio de los sujetos discursivos, hablantes, pero dentro de estas fronteras, el enunciado, semejantemente a la mónada de Leibniz, refleja el proceso discursivo, los enunciados ajenos. En la realidad, todo enunciado, aparte de su objeto, siempre contesta, en un sentido amplio, de una u otra manera a los enunciados ajenos que le preceden. El hablante no es un Adán, por lo tanto el objeto mismo de su discurso se convierte inevitablemente en un foro donde se encuentran opiniones de los interlocutores directos. El enunciado no está dirigido únicamente a su objeto, sino también a discursos ajenos acerca de este último. Pero la alusión más ligera a un enunciado ajeno confiere al discurso un carácter dialógico que no le puede dar ningún tema puramente objetual. La actitud hacia el discurso ajeno difiere por principio de la actitud hacia el objeto, pero siempre aparece acompañando a este último. Repetimos, el enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva y no puede ser separado de los eslabones anteriores que lo determinan por dentro y por fuera, generando en él reacciones de respuesta y ecos dialógicos. El enunciado se construye desde el principio tomando en cuenta las posibles reacciones de respuesta para las cuales se construye el enunciado. El papel de los otros, como ya sabemos, es sumamente importante. Ya hemos dicho que estos otros, para los cuales mi pensamiento se vuelve tal por primera vez, y por lo mismo, no son oyentes pasivos sino los activos participantes de la comunicación discursiva. El hablante espera desde el principio su contestación y su compresión activa. Todo el enunciado se construye en vista de la respuesta. El enunciado tiene autor y destinatario. Todo género discursivo en cada esfera de la comunicación discursiva posee su propia concepción del destinatario, la cual lo determina como tal. El destinatario del enunciado puede coincidir personalmente con aquel o aquellos a quien responde el enunciado. En un diálogo cotidiano o en una correspondencia tal coincidencia personal es común. Al construir mi enunciado, yo trato de determinarla de una manera activa. Por otro lado, intento adivinar esta contestación, y la respuesta anticipada a su vez influye activamente sobre mi enunciado. Este tanteo determinará también el género del enunciado, la selección de procedimientos de estructuración y, finalmente, la selección de los recursos lingüísticos, es decir, el estilo del enunciado. En los géneros retóricos, estos fenómenos tienen un carácter agudo, pero más bien externo. La posición social, el rango y la importancia del destinatario se reflejan sobre todo en los enunciados que pertenecen a la comunicación cotidiana y a la esfera oficial. Dentro de la sociedad de clases, y sobre todo dentro de los regímenes estamentales, se observa una extraordinaria diferenciación de los géneros discursivos y de los estilos que les corresponden, en relación con el título, rango, categoría, fortuna y posición social, edad del hablante, o escritor, mismo. Matices más delicados de estilo se determinan por el carácter y el grado de intimidad entre el destinatario y el hablante, en diferentes géneros discursivos familiares, por una parte, e íntimos por otra. Aunque existe una diferencia enorme entre los géneros familiares e íntimos y entre sus estilos correspondientes,
ambos perciben a su destinatario de una manera igualmente alejada del marco de las jerarquías sociales y de las convenciones. Los géneros y estilos familiares e íntimos, hasta ahora muy poco estudiados, revelan con mucha claridad la dependencia que el estilo tiene con respecto a la concepción y la comprensión que el hablante tiene de su destinatario. Sin tomar en cuenta la actitud del hablante hacia el otro y sus enunciados, existentes y prefigurados, no puede ser comprendido el género ni el estilo del discurso. Sin embargo, los estilos llamados neutrales u objetivos, concentrados hasta el máximo en el objeto de su exposición y, al parecer, ajenos a toda referencia al otro, suponen, de todas maneras, una determinada concepción de su destinatario. Hay que señalar que al lado de aquellas concepciones y percepciones reales de su destinatario que efectivamente determinan el estilo de los enunciados, obras, en la historia de la literatura existen además las formas convencionales y semiconvencionales de dirigirse hacia los lectores, oyentes, descendientes, etc. Igual como junto con el autor real existen las imágenes convencionales y semiconvencionales de autores ficticios, de editores, de narradores de todo tipo. La enorme mayoría de los géneros literarios son géneros secundarios y complejos que se conforman a los géneros primarios transformados de las maneras más variadas, réplicas de diálogo, narraciones cotidianas, cartas, diarios, protocolos, etc. Los géneros secundarios de la comunicación discursiva suelen representar diferentes formas de la comunicación discursiva primaria. Sin embargo, la obra más compleja y de múltiples planos de un género secundario viene a ser en su totalidad, y como totalidad, un enunciado único que posee un autor real. El carácter dirigido del enunciado es su rasgo constitutivo sin el cual no existe ni puede existir el enunciado. Las diferentes formas típicas de este carácter, y las diversas concepciones típicas del destinatario, son las particularidades constitutivas que determinan la especificidad de los géneros discursivos. A diferencia de los enunciados y de los géneros discursivos, las unidades significantes de la lengua, palabra y oración, por su misma naturaleza carecen de ese carácter destinado, no pertenecen a nadie y no están dirigidas a nadie. Es más, de suyo carecen de toda actitud hacia el enunciado, hacia la palabra ajena. En esto consiste una de las causas de aquella estrechez de la estilística tradicional que ya hemos señalado. El análisis estilístico que abarca todas las facetas del estilo es posible tan solo como análisis de la totalidad del enunciado y únicamente dentro de aquella cadena de la comunicación discursiva cuyo eslabón inseparable representa este enunciado.